porque es cuando le puedes sacar mucho provecho a la plataforma y donde las decisiones, los datos ya te dan para tomar las decisiones mucho más acertadas, porque al final, o sea, es una decisión racional. O sea, tú cuando montas tú solo la óptica, puede ser un poco más emocional, como, yo quiero vivir cerca y me gusta esta cuadra y la gente y bla. Pero cuando tú ya estás haciendo un negocio que lo quieres masificar, pues tú lo que necesitas es saber dónde es el mejor costo de oportunidad, dónde es el mejor dólar invertido que le puedes dar más retorno y dónde aumentas tu probabilidad de éxito. Porque al final, o sea, todos los retailers, pero absolutamente todos con los... Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitado a Santiago Moreno, cofundador de Creces, que es una plataforma impulsada por inteligencia artificial que ofrece a los retailers datos y análisis de ubicaciones para su expansión en México. Santiago, bienvenido al Club del Retail. Hola Mauricio, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este espacio donde más personas podemos aprender de retail. Muchas gracias, Santi. Oye, me gustaría comenzar preguntándote un poquito, antes de Creces, el inicio de tu carrera profesional, antes de emprender, sé que estuviste trabajando en algunas empresas tradicionales, pero también en startups con bastante relevancia en la zona de Latinoamérica. Quería preguntarte, estas experiencias, ¿qué tanto te ayudaron a ser el emprendedor que hoy eres? Creo que fue fundamental. O sea, vengo de una familia, mi papá es emprendedor, entonces siempre nací con la idea y crecí con la idea de ser emprendedor. Pero cuando salgo de la universidad, intento hacer una empresa con unos amigos y lo primero que me doy cuenta es que me faltan habilidades. La verdad, me faltan habilidades, me falta conocimiento. Entonces ahí paso a trabajar al mundo tradicional, porque empiezo trabajando en el sector financiero y de ahí no me gustó, la verdad, es otra historia, pero no me gustó y termino después pasando a Uber, que es cuando me enamoro, digamos, del tema de la tecnología, generar productos de alto impacto y sobre todo mi gran foco de Uber fue cuáles son las cosas que yo puedo aprender para yo después salir a emprender. Cuando salgo de Uber, que ya era una empresa mucho más madura, entonces ya había aprendido mucho más hacia dónde yo quería llegar, digo, pues, o sea, mientras estoy en Uber, digo, tengo que ahora, mi siguiente paso tiene que ser una empresa más early stage, algo mucho más al principio, que yo pueda aprender cómo empieza como el 0 a 1 en vez del 1 a 1000. Y, y ahí es cuando conozco a Sebastián, que es el CEO de Súbale, y ahí es cuando entro a Súbale para aprender cómo era más empezar una empresa. Entonces, te diría que 100% influenció porque en mi cabeza, y haberme metido en operaciones también era eso, y era cómo podía aprender de diferentes ramas, de diferentes formas, involucrarme más con el lado financiero, de HR, de marketing, de tanto de Uber, que es una empresa madura, como Súbale, empresa muy madura en su época, para yo después, cuando saliera a empezar algo yo, supiera dónde comenzar y a dónde llegar. Oye, vámonos por partes. Ahí quería preguntarte, en el caso de Uber, digo, cuando tú ingresas, como bien dices, pues ya es un monstruo, está tratando de conquistar Latinoamérica, pero es una empresa que por muchos años su objetivo principal era crecer agresivamente, crecer en cuanto a proveedores de servicios, a los que están manejando los autos, crecer en cuanto a usuarios. ¿Cómo fue para ti de graduado, entrar al área financiera, que dices, oye, esa experiencia no me gustó en una empresa tradicional y de repente estar en una de las organizaciones, vamos a decir, más reconocidas en el mundo como es Uber? Y no solamente en Colombia, sino que también tuviste por ahí una responsabilidad en Perú, o sea, estabas de alguna forma empezando a crecer regionalmente. Fue impresionante porque yo, claro, estoy en el sector financiero, una empresa local, mucho más cerrado la cabeza, más temas tradicionales, como que además la típica empresa que te evalúan por si te vas en camisa o tienes el pelo corto. Entonces, claro, llego después a Uber donde es todo lo contrario, es como si te quieres venir sin bañarte y con el pelo largo, aquí te aceptamos, te vamos a querer así porque te vamos a evaluar por tus resultados. Eso fue lo primero, el cambio cultural. Fue como, oh, wow. O
sea, aquí de verdad me evalúan por meter goles y no por decirle a todo el mundo que soy el mejor jugador, que es diferente. Eso fue lo primero, a nivel cultural. Segundo, nivel producto, nivel tecnología. Esto, claro, yo entro a Uber y comienzo a ver, para mí Uber antes era como, claro, pido como un taxi antes de entrar a Uber y ya me llega una persona que está manejando un coche, me monto al coche, me lleva a mi destino, punto. Pero entonces después comienzas a entender que para hacer ese algoritmo tiene toda una lógica gigante atrás, que después para poder equilibrar el marketplace, que tú de verdad consigas un conductor que esté a menos de 5 minutos de distancia tuyo, esto es todo un trabajo de estar manteniendo como ese equilibrio entre oferta, demanda, dependiendo de las horas del día, que el precio sea un precio que sea bueno para ti como usuario, pero al mismo tiempo el conductor pueda ganar y al mismo tiempo pueda hacer crecer la empresa, toda una ciencia por detrás. Entonces, claro, para mí, a mí mi cabeza se me abre totalmente. Entonces, y además empiezo a trabajar con gente de toda Latinoamérica y todo el mundo. Comienzo a trabajar con gente en Europa, en Estados Unidos, comienzo a trabajar con gente desde México hasta Argentina. Entonces, claro, ahí mejor dicho, fue todo un cambio, fue todo un crecimiento personal. Yo me enamoré de Uber, hoy en día sigo siendo el fan número uno exactamente por eso, porque me hizo darme cuenta que podía ser una empresa muy grande con una cultura espectacular donde de verdad hiciéramos productos de tecnología que de verdad impactaran la vida de la gente y que sobre todo cambiaran el mundo. Y puede que sea muy idealista porque estamos en una etapa muy temprana con creces, pero yo sigo creyendo en eso y por eso soy emprendedor. Sigo creyendo en poder hacer productos de tecnología que tengan un gran impacto en el mundo. Oye, Santi, y ahorita comentabas también, llegó un momento en que buscaste algo más, querías tal vez tener mayor responsabilidades, comentaste ahorita un early startup y encontraste en Súbale esa opción. ¿Qué estabas viviendo o cuál fue la situación que te motivó a buscar una nueva oportunidad? Creo que fue una cadena de acontecimientos, pero la primera es que a finales de 2019 en Colombia la Corte dicta un decreto donde nos mandan a pagar Uber. Entonces nosotros, toda la gente que trabajamos en la operación de Uber, entramos era como un tema legal fuerte. Entonces, no, ¿qué hizo Uber instantáneamente? A toda la gente de la operación de Uber, de ride hailing, no la de Eats, sino de ride hailing, nos dice como, nada, se tienen que ir de vacaciones obligados todos porque aquí hay unos temas legales súper fuertes. Pues cuando volvemos de eso, como que ahí no podíamos trabajar para Uber Colombia, entonces nos empezamos a ir a otros mercados de Latinoamérica, es donde yo termino trabajando en Uber Perú y después, pero entonces como que toda la gente del equipo se comienza a ir, como que eso marcó un antes y un después muy grande en Uber Colombia. Y creo que si hablo con todas las personas que estaban conmigo en el equipo en esos momentos, te dirían exactamente lo mismo. La gente se empezó a ir, ya obviamente se comenzaron a cambiar muchas de las estructuras de cómo funcionaba la empresa, sobre todo en Colombia, porque necesitamos centralizar más cosas, pues para no caer otra vez en estos problemas. Y después de 6 meses que otra vez Uber vuelve a operar en Colombia, después de que igual la sentencia seguía, pero se buscó una forma legalmente en cómo poder operar, yo vuelvo a Uber y ya es cuando me comenzó a cuestionar como, bueno, ya debería después de eso seguir acá, no, ya llevo un buen tiempo, ya he aprendido un montón y justo eso coincidió, entonces ese fue el primer cuestionamiento, bueno, primero la cerrada, segundo el cuestionamiento y tercero, pues justo conozco a Sebastián, que es el CEO de Subale y la verdad, ahí me dije a mí mismo como, bueno, si me gusta lo que hace Subale, veo que tiene potencial financiero para que sea una empresa que pues, va a crecer a futuro y va a funcionar y creo en el liderazgo, entonces era producto financiero y liderazgo, y pues además que era una early stage, entonces se completaba, digamos que esas cuatro cosas que eran requisito, yo decía, pues me voy a Súbale. Y te lo digo porque suena muy sencillo, pero Uber era una empresa sexy, entonces a mí me buscaban mucho, a la gente de Uber la buscaban mucho, yo no estoy diciendo que a mí por mí, sino Uber la buscaban mucho o cualquier otra startup, cualquier otra empresa que estuviera lanzando, porque sabían que la gente de Uber era gente buena. Entonces a mí me buscaron también muchas veces anteriores, pero justo ahí coincidió y justo cuando, claro, hablo con Sebastián, veo lo que hace Súbale, todo, me gusta y ahí digo, esto es a lo que yo quiero pasar. Y además también me iban a dar, iba a ser además fui el primer empleado por fuera de México de Súbale. Súbale es una startup mexicana
fue el primer empleado en Colombia. Entonces yo ahí tenía que armar todo el equipo, lanzar la operación, después de eso hacerlo también en Costa Rica, hacerlo en Perú. Entonces fue todo, entonces nada, fue una oportunidad que cuadró muy bien y dije, pues creo que mi tiempo en Uber terminó y no creas, fue duro porque pues amaba Uber, pero pues era el momento también de tomar el paso. Oye, pero qué interesante porque lo que comentas, o sea, al final tenías que abrir la operación en Colombia, luego comentaste Costa Rica, Perú, en el caso de Súbale, o sea, era como emprender sin el riesgo de ser tú el emprendedor, ¿no? Entonces, al final tenías que hacer todo desde cero, supongo, para arrancar la operación en estos países. 100%. O sea, empecé a reclutar, eso fue durísimo porque Suárez acababa de levantar una seed round en esa época, entonces estaba metiéndole durísimo al tema de la expansión por fuera de México. Entonces, claro, reclutar, empezar a hacer los procesos, empezar a hablar con clientes. Igual muchos clientes afortunadamente pues ya tenían relación. Sebastián, el CEO de Subale, entonces nos ayudó. Pero sí, eso fue lo que más me gustó, justo lo que nombras, Mauricio, y es poder haber tenido la oportunidad como de emprender sin que, como de prueba, como test. Oye, y en esa época también en Súbale tomas la operación de Brasil, ¿no? La tomo después, exacto. Yo lanzo la operación en Colombia, Costa Rica, Perú. Soy el director de operaciones para esos tres países, que lo llamábamos en esa época como región andina, o pues, nombre interno. Pues, así Costa Rica no queda en la región andina, pero no importa, le llamamos región andina. Y después de eso ya nos queríamos expandir a Chile y a Brasil. Entonces, hago todo el scouting de buscar a la gente en Chile, pero Chile sí nunca lo opero, simplemente lo dejo funcionando y después hago lo mismo en Brasil y después en Brasil también termino siendo el director de operaciones. Me mudo a Brasil y termino siendo el director de operaciones para Brasil también. Oye, ¿qué tan complejo es? Se escucha mucho de fuera que ir a Brasil es difícil. De entrada es un idioma diferente, es el único país bueno, el único país de esas dimensiones, ¿verdad? De los países grandes en Latinoamérica con un idioma diferente, eh, ciertas regulaciones que hacen difícil que empresas que no están operando directamente en Brasil lo puedan hacer. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? ¿De entrada sabías portugués o fuiste aprendiendo conforme ibas avanzando en el reto? Culturalmente, ¿qué tan diferente es al resto de los países de Latinoamérica? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Entonces, la experiencia espectacular, no sabía portugués, eso fue duro, pero me tocó aprender a las patadas. Y en temas legales y empresas nuevas es muy difícil, como tú dices. Hay muchos temas regulatorios que son mucho más, o sea, uno, funcionan, tienen muchas leyes federales, o sea, a nivel estado. Dos, mientras que en México el costo a la compañía de un empleado es como 1.5 veces el salario, en Brasil es 2.2 veces. Entonces tú ya entras como, wow, o sea, es durísimo porque ya tienen demasiados beneficios los empleados, además de que están protegidos por sindicatos. Eso es lo que significa que también tú tienes que llegar a tu empresa, clasificarla en un sindicato y después toda la forma en la que contratas está clasificada como el sindicato que tú entraste. Eh, entonces, sí, navegar eso fue difícil y Sual era Gig Economy Workers, al igual que Uber. Entonces, había otro tema regulatorio también y unos temas también de regulación. Entonces, fue complicado y sobre todo porque uno piensa que por ser latinoamericano, Brasil es más parecido a Colombia o México o Perú. Brasil es muy diferente. O sea, Brasil es muy diferente, es otro idioma, es otra música, o sea, yo no vi el reggaetón durante 2 años, pues, y te lo digo porque, claro, uno va aquí no sé, de México hasta Argentina y vas a oír el mismo reggaetonero, ¿sí? En Brasil es otra música, otro idioma. Los brasileños no tienen el incentivo de aprender otro idioma porque para ellos es muy parecido como a los gringos y es que solo está Brasil, entonces solo está Estados Unidos, solo está Brasil, entonces yo no me voy de vacaciones a Argentina, no, yo me voy de vacaciones a Minas Gerais o me voy a Río o me voy a Fortaleza, lo que sea, como el gringo que te dice, ¿a dónde vas a vacaciones? No, voy a Arkansas. Sea, para ellos no existe como me voy a México, pues. Em,
Entonces, eso también fue complicado porque la cultura es más diferente y la sentí mucho más lejana de lo que hubiera pensado que era. Oye, Santiago, nacido en Colombia, has trabajado por toda la región, viviste en Brasil y luego decides junto con David emprender en México. ¿Cómo fue ese encuentro con David, tu socio, actualmente en Creces? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Seguías en Súbal? ¿Estabas en Brasil? ¿Cómo fue ese tema? Y luego, ¿cómo aparecen en México? Eh, Sí, es curioso, pero David y yo trabajamos juntos en Súbal. Yo cuando llegué a armar el equipo de Colombia, la primera persona que yo contraté fue a David, curiosamente. Simplemente abrimos una vacante, él aplicó, dije, nada, pues este tipo es, o sea, tiene las habilidades que estamos buscando, espectacular. Y después de eso, cuando empezamos ya a trabajar juntos, como que hubo muchas cosas en las que comenzamos a coincidir, como que queríamos emprender, a los dos nos gustaba todo el tema de real estate, todo el tema de tecnología. Entonces, ahí fue que los dos dijimos, no, pues hagamos algo de real estate y tecnología. Y la primera idea que tuvimos en Colombia, curiosamente antes de Creces, fue hacer un crowdfunding inmobiliario para prestarle dinero a las constructoras. Y eso lo alcanzamos a lanzar y alcanzó a funcionar. Eso igual ahí no me voy a meter muy a fondo, pero básicamente eso lo dejamos de operar porque por temas regulatorios y temas al final de crecimiento y producto dijimos no tiene sentido meterse a esto. Pero ahí fue como nuestro primer paso de intentarlo y eso fue mientras estábamos en Subal. Pero entonces, ¿tú ya habías regresado a Colombia o tú estabas en Súbale, Brasil, mientras estaban lanzando este experimento? Subal Brasil mientras estábamos lanzando este experimento. Y David Y, y, estaba y en David en Colombia. Colombia. Ah, ya. Sí. Ok. Em, y después, ahí ya, pero digamos que ahí lo que se generó fue un muy buen match entre los dos. Entonces ahí dijimos, y ahí decidimos pivotear la idea, y ya es que nace Creces. Ya es que nace Creces porque nos dimos cuenta de que había un gran mercado desatendido de commercial real estate en muchas formas. Y si te das cuenta, en los últimos años ya han salido más plataformas de commercial real estate, como Subacuadra en Brasil, Plaza en Brasil, Spot Cuadrado en México. O sea, ya se está viendo que hubo un hueco que en 2022 fue muy claro además, porque todos los fondos decían como, oigan, el que haga cosas en commercial real estate, hay una gran oportunidad. Y se empezó a atender ese hueco y nosotros también nos dimos cuenta y dijimos, como, aquí tenemos que hacer algo. Ahora, ¿por qué México? Creo que hubo muchos factores, pero te diría que uno, los dos ya hemos tenido la oportunidad de haber trabajado con empresas mexicanas en México, tanto con Subale, él también lo hizo con WeWork anteriormente, yo también hice un par de proyectos con Uber en México anteriormente, además pues, de Subale. Y, y porque pues la verdad México es un mercado muy grande que está creciendo mucho y tiene un tema muy asociado a ese crecimiento, es el tema del nearshoring. México, o sea, y esto, así tenga los cambios políticos que tenga, igual es geográficamente es muy bien ubicado. O sea, al final es el centro de Latinoamérica, tienes dos mares por lado y lado, tienes a Estados Unidos de vecino, es un país que hasta cuando llegue cualquier presidente hace las cosas mal, igual crece económicamente, o sea, es una locura México, la verdad. Y entonces, esto es una oportunidad gigante. Además, el valor de metro cuadrado en promedio del commercial real estate en México es más alto que Brasil, que era pues el segundo mercado que también pensamos para ir. La transaccionalidad de commercial real estate en México también es más alta que en Brasil. Entonces dijimos, no, pues este es el mercado al que tenemos que ir. Al final, esfuerzo-impacto, pues si lo queremos lanzar en Colombia porque somos colombianos, va a ser un esfuerzo igualito, muy, de pronto un poquito marginal en México, vamos a recibir muchísimo menos impacto. Entonces dijimos, nada, pues arriesguémonos a México, va a ser una curva de aprendizaje, obviamente, porque pues es algo nuevo, pero una oportunidad muchísimo más grande. Y pues go big or go home, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios? Vamos, entienden la necesidad del mercado? Me comentas ahí hay una oportunidad, hay un hueco, las señales de parte de los fondos están claras, pero ¿cómo arrancan? En primer lugar, ¿cómo validas que existe realmente un mercado que esté interesado en las soluciones que ofrece Creces, que ahorita nos platicas un poquito, y cómo evolucionó de esa identificar esa oportunidad a lo que hoy están ofreciendo actualmente en Creces? Es una muy buena pregunta porque nosotros no empezamos con el modelo actual.
Nosotros empezamos como un marketplace de commercial real estate. Entonces tú te podías meter a nuestra plataforma y podías rentar locales. Pero nuestra primera versión era un lugar donde rentábamos locales comerciales. Entonces literalmente la gente llegaba, veía los locales que habían y los rentábamos. Y nosotros contratábamos a la misma gente que iba, mostraba los locales comerciales y también quien captaba los locales comerciales. Y haciendo todo eso, entonces ahí como muchas marcas se apalancan en empresas como lo que éramos nosotros en esa época, que son al final era una inmobiliaria, pero pues con una página de internet muy bien montada, pues em, empezamos pues a trabajar muy rápido con Oxxo, Farmacias del Ahorro, 7-Eleven, ISA, todos nos pedían locales. Y haciendo eso fue que identificamos, como hablando mucho con ellos, de, bueno, ¿y ustedes cómo deciden dónde abrir? ¿Y cómo eligen este local? ¿Y cómo eligen este otro? Nos empezamos a dar cuenta que había como un hueco en el proceso. Y era como, ok, entonces muchas veces se basan en información del INEGI, que es desactualizada, que no necesariamente se actualiza como tan rápido, o que es limitada, o muchas veces tienen sus propios sistemas internos para ver cómo lo hacen. Muchas empresas ni siquiera tienen, aunque tienen equipos de expansión de la parte de real estate, como de buscar el local, no tienen un equipo de datos o de market intelligence. Entonces, hablando con todos estos retailers fue que nos dimos cuenta, dijimos, aquí hay una oportunidad, que una oportunidad, comenzamos a ver si algo de esto ya existía en otros lados del mundo. Nos dimos cuenta que sí existía aquí en Estados Unidos, pues, mm, y, mm, y ahí fue que dijimos, pues, a ver, esto es un modelo que ya existe, empezamos a investigar mucho más el modelo, cómo funcionaba en Estados Unidos, empezamos a ver cómo podíamos agregar valor nosotros también en México, y ahí fue que terminamos pivoteando y pasamos de una empresa mucho más operativa a generar propiedad intelectual alrededor de tecnología. ¿Cómo es el servicio que ofrecen actualmente en Creces? O sea, ¿cómo trabajan los clientes con ustedes? ¿Cuál es el funcionamiento de la plataforma? ¿Qué tipo de información le ayudan a los clientes a generar? ¿Qué tipo de decisiones los clientes pueden tomar? ¿Cómo funcionamos? Somos una plataforma se paga un fee mensual y con el fee mensual tú tienes acceso a unas búsquedas. Esas búsquedas son puntos en cualquier parte de México donde tú quieras colocar polígonos, por así decirlo, que tú mismo lo dibujas en nuestra plataforma y tú dices, yo quiero saber qué está pasando acá. Y la información que nosotros le entregamos a quien saca los puntos es tráfico peatonal, tráfico vehicular, visitantes totales, cómo se distribuye por mes, por día del año, por semana, de esas personas que pasaron por ese punto que tú estás sacando el reporte, qué nivel socioeconómico pertenecen, cuántos fueron hombres, cuántos eran mujeres, de qué edades eran las personas. También tenemos un mapa para interactuar con la zona, entonces tú puedes ver como qué otros negocios hay en la zona, qué otros puntos de interés hay en la zona. Y eso al final lo que ofrecemos. Lo que ofrecemos es una forma fácil, rápida, en la que tú puedes obtener datos de cualquier ubicación. ¿Para qué? Ahora, ¿qué problema estamos resolviendo? Que tú puedas tomar decisiones rápidas en decidir locales, qué locales comerciales tienes que abrir, cuáles son los locales que tú deberías abrir. Entonces, si tienes 2 puntos, 3 puntos, los puedes comparar muy rápido y decir, de estos tres, este es el que necesitamos, este es mucho mejor. ¿Pero por qué? Porque tiene más tráfico peatonal y justo el tráfico peatonal está, el que pasa es mi público objetivo porque pasa tanto porcentaje de nivel socioeconómico C más, tanto son mujeres y además las horas donde más pasa gente es justo a las 2 de la tarde y yo necesito es justo que la gente pase a las 2 de la tarde porque estoy vendiendo café. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, eso ya ayuda a la gente a decir, bueno, entonces ya yo tomo la decisión muy fácil y rápido. Y esto ya se hacía, esto no, nosotros no nos lo inventamos como de, esto no es, no nos estamos reinventando la rueda, pues esto ya existía. Pero las personas lo hacen de forma manual. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día existen los conteos en los locales y es que alguien nuevo, Oxxo va a abrir un nuevo Oxxo y contratan externos que se paran al frente del local que quieren abrir y literalmente esta persona está contando manualmente.
personas. Entonces empieza 1, 2, 3, 4, ta, 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 y cuenta 15 minutos de 9 a 9 y 15 de la mañana. Después vuelve y cuenta ta, ta, de 6 a 6 y 15 de la tarde. Y después lo extrapola, o sea, lo multiplica por 4, entonces dice, a las 9 pasaron tantas personas, a las 6 tantas personas, y después lo divide en mañana y tarde, y eso lo multiplica por todo el mes, y dice, estas son las personas que pasan al mes en ese punto que usted está buscando. Pero claro, ¿cuál es el problema de eso? Uno, es caro, no es barato. O sea, la verdad, nosotros ofrecemos mucha más información a un precio muchísimo menor. A ver, odio decir que la propuesta de valor nuestra es el precio, pero es verdad, sí lo ofrecemos más barato. Y no es la propuesta de valor, pero es verdad. Lo segundo, esos reportes son demorados. Se demoran una semana, 2 semanas en que a ti te lo entreguen. Al final, el entregable que te dan es un Excel con una tablita. Entonces es caro, es demorado. Y pues lo tercero, es poco confiable. Porque, ¿qué pasa si justo el día que alguien fue a contar, a la izquierda había un Krispy Kreme que estaba regalando donas? No, pues tu tráfico peatonal pues solamente subió porque pues todo el mundo le dio por pasar por ahí por irse a las Claro. donas. Sí, o ¿O qué estaba pasa si lloviendo, o cualquier tema del clima, o muchas total, circunstancias, ¿no? o cerraron una calle? Entonces, pues cierran la calle y tú cuentas, ah, no, pasan muy poquitos vehículos. No, 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 es que cerraron una calle. Entonces, entonces termina siendo data poco confiable también. Entonces nosotros dijimos, aquí hay una oportunidad de poder traerle a los retailers, restaurantes, de forma más fácil, los datos, mucho más confiable y dinámicos además, que puedan ver qué pasó el mes anterior, cómo varió, qué está cambiando y además que los puedan evaluar de una forma rápida. Pues 2 segundos se meten a la plataforma, ponen, dibujan y sacan y ahí ya se dan cuenta de qué está pasando. Entonces, en vez de estar esperando los reportes de 2 semanas por ubicación, que además es carísimo, aquí puedes meter 10 ubicaciones y te comparamos las 10 en tiempo real y te decimos, ya, esta. Y ahí tomas tú, ah, este me sirve, este no me sirve, y tú tomas decisiones mucho más fáciles y rápido. ¿Quién es el cliente ideal de Creces? Ahorita comentaste retailers y restaurantes. ¿Cuál es el cliente ideal? Y un poquito más específico, o sea, si yo quiero abrir, por ejemplo, una tienda de ropa y es mi primer tienda de ropa, ¿de todos modos soy buen prospecto para ustedes, o son más bien tiendas que ya tienen cierto tamaño, cierta operación y que tienen una constancia de aperturas de tiendas nuevas? ¿Cómo definen ustedes al cliente ideal de Creces? Pues mira, creo que más que si quieren abrir su primera tienda, les puede funcionar si quieren abrir más de una después. ¿A qué me refiero con eso? Como si tú vas a abrir solo una tienda, una óptica, y tú vas a vivir de la óptica y ya, pues posiblemente no te vamos a agregar tanto valor, porque pues es una tienda, posiblemente además hay otras variables que tú estás evaluando y es que tú vivir cerca y cosas por el estilo, que son diferentes. Si tú quieres abrir una óptica, después de que abrir 5 más y después el siguiente año 10 más y después el siguiente año otras 10 más, esos son los clientes que nosotros buscamos, que por lo menos estén buscando abrir 5 tiendas en un año, porque es cuando le puedes sacar mucho provecho a la plataforma y donde las decisiones, los datos ya te dan para tomar las decisiones mucho más acertadas, porque al final, o sea, es una decisión racional. O sea, tú cuando montas tú solo la óptica, puede ser un poco más emocional, como, yo quiero vivir cerca y me gusta esta cuadra y la gente y bla. Pero cuando tú ya estás haciendo un negocio que lo quieres masificar, pues tú lo que necesitas es saber dónde es el mejor costo de oportunidad, dónde es el mejor dólar invertido que le puedes dar más retorno y dónde aumentas tu probabilidad de éxito. Porque al final, o sea, todos los retailers, pero absolutamente todos con los que hemos hablado, han tenido que cerrar tiendas en los primeros 2 o 3 años de operación. Cierran una de cada 10, perfecto, pero igual una de cada 10 cuando tú estás gastando $200,000 en adecuarlas, en permisos, en un montón de cosas, pues es mucho dinero. Pero, y además los $200,000 ni siquiera es el mayor gasto o el mayor problema financiero. El mayor problema financiero es cuando tú abres una tienda que por cada dólar invertido te produce $1, cuando hubieras podido abrir una que por cada dólar invertido te producía tres. Ese es el mayor gasto, el costo oportunidad. Pero entonces, para resumirte, los clientes objetivos son marcas, retailers,
tiendas, restaurantes, fashion, todo lo que sea tiendas de a pie que quieran abrir más de 5 tiendas en un año, básicamente, como tiendas de deportes, de electrónica, de ropa, de, mejor dicho, todo lo que sea directo al consumidor en las tiendas. Santiago, ¿hay algún dato dentro de los que ustedes ofrecen a sus clientes que no sea tan lógico al momento de tomar una decisión de dónde aperturar? Es decir, ahorita comentabas el tráfico, este, eh, comentabas los datos demográficos, como que es información que tiene cierta lógica, ¿no? Saber para saber dónde aperturar, pero dentro de la plataforma ustedes, ¿tienes algún dato así que tú digas, mira, este dato realmente puede ser diferenciador para, por ejemplo, llegar a ese 3X en vez de por cada dólar invertido recuperar uno? Uno, el tema del tráfico peatonal, volviendo a eso te da muchas cosas, porque igual tú también sabes cuántas personas desde el nivel socioeconómico, cosas por el estilo. Pero si te diría que hay algo como muy, pues como que puede agregar mucho valor, digamos, es nosotros ahorita justo estamos implementando en la plataforma un análisis de origen y destino. Entonces yo te puedo decir de tu tienda o de tu zona de análisis, de dónde viene la gente y qué porcentaje de la gente viene de qué lugar y a dónde van después. ¿Eso por qué sirve mucho? Por temas de canibalización. Tú cuando montes una tienda y tú sabes que tu tienda la gente solo va del mismo barrio, el origen, y después se van al mismo barrio, pues tú sabes que esas personas como que no están dispuestas, o sea, tú no eres una tienda como de destino, como una IKEA donde tú tienes que manejar con tu esposa un domingo 2 horas para ir a comprar algo. No, tú eres un Oxxo y posiblemente si ese Oxxo quedara 2 cuadras más lejos, tú ya no irías. ¿Sí me hago entender? Entonces, puedes ver origen y destino y con eso puedes ver dónde poner otra tienda sin necesariamente canibalizar de donde están llegando las otras. ¿Me hago entender? Entonces ya tienes como para que no estar tocando como el mismo público, sino estar tocando públicos diferentes. Y eso muchas veces no creas, los Oxxos los ponen, o sea, hay tantos Oxxos es porque ellos aprendieron a identificar cuánto se mueve la gente para de verdad ir a un Oxxo y cuáles son las barreras urbanas que la gente no está dispuesta a pasar por llegar a un Oxxo, como, no, una avenida grande, puente peatonal. Hay gente que, la verdad, puede ver el Oxxo allá al otro lado y se dieron cuenta, Oxxo, que es preferible poner un Oxxo a este lado y uno a este lado en vez de hacer que la gente cruce y que eso no iba a canibalizar sus ventas. Sería que ese es uno y ahorita también estamos implementando otro que es poder ver cuál es el tiempo promedio de estadía de las personas en la zona. Entonces, la zona que tú quieras analizar te puede decir cuánto más o menos se está quedando en promedio las personas en la zona. Entonces, con eso, ¿qué puedes ver? Pues puedes ver, te voy a poner un ejemplo. Si tú eres una tienda de cafés y estás viendo que la mayoría de personas se están quedando ahí 5 o 6 horas del día, entonces estas son personas que van a ser clientes recurrentes, que posiblemente van a volver a tu café y que además posiblemente trabajan ahí. Entonces, sabes que es un público como objetivo fácil de explotar que no necesariamente se tiene que caminar tanto. Continuando un poquito con Creces, yo soy un cliente potencial, me interesa empezar a usar la plataforma. ¿Cómo es el proceso para poder yo integrarme a los servicios de Creces? ¿Es literalmente a través de la plataforma, un proceso de onboarding directo o es un proceso, vamos a decir, un poco más manual donde hay que tener un cierto contacto con un ejecutivo de ventas de parte del equipo de Creces? ¿Cómo es ese proceso para el onboarding a la plataforma? Es más manual, pero porque todo, como nosotros cobramos un fee mensual, pues una gran parte del valor también es poder acompañar a las personas, mostrarles cómo funciona la plataforma y que le saquen el mayor provecho. Porque al final, pues si no le pueden sacar el mayor provecho, no es bueno ni para ellos ni para nosotros. Entonces, si quieren, y esto lo hago como aviso publicitario, pero si quieren saber más de Creces o cuadrar un demo, escríbanme simplemente a s@creces.com y ese es mi correo directamente donde van a poder agendar un demo. Yo les muestro cómo funciona la plataforma y si les interesa, ahí ya pueden, hacemos todo la inscripción y el acceso para que lo puedan usar.
Ahora, si quieren ver un demo más sencillo de cómo funciona, si se meten a la página creces.com, ahí mismo van a poder, tenemos 3 ubicaciones de prueba donde pueden meterse a cualquiera de esas 3 ubicaciones y ahí ven cómo sería más o menos un reporte de prueba. Buenísimo. Nada más para aclarar, Creces es con Z, Crezes, para quien esté escuchando y quiera memorizarlo o apuntarlo para buscarlo más adelante, que sepan que es con Z. Oye, Santiago, hablando un poquito más general de la industria del retail, ¿alguna innovación, alguna tendencia que hayas identificado fuera de México que consideres que pudiéramos estar viendo en los próximos años en nuestro país? No, no necesariamente en temas de real estate tech, o puede ser en temas de real estate tech, pero relacionado a la industria retail, algo que te haya llamado la atención, que hayas visto recientemente. Pues te diría que nosotros que estamos tan metidos en el tema de tecnología, pues lo primero, y muy relacionado con creces, pero te lo digo de una forma muy, muy sincera, no estoy intentando vender nada, pero el tema de Big Data para tomar decisiones. Es un tema muy grande que ya hay muchos países en Estados Unidos y en Europa que ya lo utilizan, simplemente para hacer inversiones, para hacer modelos probabilísticos, para hacer inferencias estadísticas, para simplemente, y esto va muy ligado a lo segundo, que es solamente todo el tema de inteligencia artificial. Nosotros actualmente la inteligencia artificial, pues muchas personas, o sea, la inteligencia artificial revolucionó porque salió ChatGPT y salió, todo el mundo ahora ya le puede preguntar cualquier cosa y le responde. Entonces, por eso volvió se adaptó tan rápido en un año, porque se salió en 2023, que es una locura por tanta gente, pero la lógica atrás de los LLMs, que son los lenguajes de Machine Learning, y todos los temas de Machine Learning y todos los temas de cómo es la lógica del AI, eso va a empezar a impactar muchísimo más en la forma en cómo se toman decisiones muy ligados a Big Data. Y es poder tú simplemente hacer modelos que es algo que también estamos desarrollando acá, pero poder hacer modelos más de inferencia de ubicaciones, entonces que te pueda recomendar dónde son las ubicaciones, mucho más de inferencias de patrones de movimientos de tráfico para tú comenzar a ver cómo va a empezar a afectar los movimientos de tráfico si pones un OXXO nuevo ahí, cómo va a afectar eso la zona, que eso ya se está desarrollando mucho en, en Estados Unidos también muchísimo. Las universidades le están metiendo muchísimo a eso también para desarrollar como la ciencia de las ciudades. Entonces creo que va muy por ahí. Oye, hablando un poquito de Creces, ¿qué sigue para ustedes? ¿Cómo ven? Ahorita hablabas de inteligencia artificial, sé que están apostándole por ahí también, pero ¿qué sigue para ustedes? ¿Cómo ven el futuro? Anunciaron hace poco una ronda pre-seed, ¿es correcto? Es correcto. ¿Cómo afecta eso los planes que ustedes tienen a futuro? ¿O cómo más bien impulsa esos planes que tienen ustedes a futuro? El foco a futuro, pues el primer foco ahorita es consolidarnos en México. Eso sí es lo principal. Después de eso ya ver cómo hacemos una expansión también a otros países, donde podamos llevar pues el modelo a otros países. Y eso digamos que es lo más importante. Y lo tercero, pues desarrollar tecnología. Al final, cómo, o sea, los datos que nosotros tenemos es la materia prima, al final es como el maíz, pero toca es hacer la tortilla, ¿me hago entender? Y la tortilla es lo que la gente al final termina comprando, porque maíz si se lo compras a la persona A, B o C es maíz, pero la tortilla si la compras a la tortilla A o B o C sí es diferente, porque te gustan las tortillas A y no las C. Entonces, ¿cómo generamos más bien? Con inteligencia artificial, con los datos que tenemos, el procesamiento de datos que tenemos, mucha más defensibilidad y como mejores y mucho más valor agregado para el cliente al final. Sobre todo que pueda tener más información, más recomendaciones, más lo que tú también me preguntabas ahorita, como cuáles son las cosas que pueden hacer para llevar a tomar una mejor decisión en la apertura de un local o qué cosas, qué datos no tan obvios tienen ustedes. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Los datos no tan obvios y llegar a conclusiones no tan obvias que terminan siendo patrones de éxito. Comentabas dentro de los objetivos a futuro, la expansión. ¿Ustedes están viendo una expansión a Latinoamérica o están pensando más bien una expansión hacia el norte?
Latinoamérica. Latinoamérica, pero porque hay una gran diferencia, mientras que en Estados Unidos es un mercado que está creciendo, si no estoy mal, la proyección para el 2030 es como el 15% anual. Latinoamérica es como el 35% anual. Entonces, aquí sigue siendo inmaduro. No creas, nosotros todavía nos sentamos con unos retailers y ellos como que no entienden por qué los datos les pueden funcionar o por qué les pueden agregar valor. Entonces, nada, esto sigue siendo un mercado inmaduro donde hay mucha oportunidad de agregar valor. Entonces, Latinoamérica. Santiago, por último, quería pedirte un par de recomendaciones, alguna herramienta que uses en tu día a día que consideres que pueda ser útil para la audiencia y el segundo, algún libro que nos puedas recomendar. Herramienta Notion, soy fan de Notion, seguro ya te la han dicho 40 veces aquí en el podcast, pero soy fan y tengo hasta tengo un o sea, tenemos un Notion de la empresa, pero yo aparte tengo un Notion personal, donde yo también organizo todas mis cosas que tengo que hacer y tengo que mandar recibos, pagar cosas, y tengo hasta un Notion con mi esposa, porque dijimos con ella como hagamos un Notion donde podamos tener toda la información centralizada de nuestros viajes, de las cosas que vamos a hacer, de las cosas que hay que pagar, de todo. Entonces te diría que toda mi vida está en Notion y la ventaja es que lo mejor es que puedo acceder desde el celular, puedo acceder desde el computador, es lo más fácil del mundo, lo súper recomiendo. Esto parece como si yo trabajara en Notion y no empresas, pero me encanta. Y libros, libros tengo muchos. Eh, um, Me gusta leer mucho, curiosamente, pero creo que los que más me han impactado, te voy a intentar decir no los tan obvios, porque posiblemente el Zero to One y The Hard Things About Hard Things, pues son como los Muy obvios de buenos. emprendimiento. Son muy buenos, eso sí, muy, muy buenos, pero son los más obvios. Pero te diría que libros que me han gustado mucho, de los que he aprendido mucho, más a nivel personal últimamente, pues uno, la biografía de Elon Musk, me encantó, me encantó. Eh, um, Y eso te va a sonar curioso, pero me leí la biografía también de Dave Grohl, el cantante de Foo Ah, Fighters. cómo no, la acabo de terminar. Sí, Sí. me encantó porque siento que los músicos son unos emprendedores 7 veces más locos que un emprendedor normal, porque son personas que de verdad confían 100% en su instinto y quieren cambiar el mundo con eso. Y alguien como Dave Grohl lo hizo. Y me encanta leer, curiosamente, biografías de músicos por eso, porque son súper inspiradoras. A mí me fascinó la de Dave Grohl, me fascinó como, creo que hay un concepto en la vida que es de principios y valores, y eso por encima de todos los libros de emprendimiento no lo vas a aprender. Es un tema más de filosofía, de psicología, de entenderte a ti mismo, y creo que esas son las cosas que uno más tiene que forjar como ser humano. Entonces, por eso me gusta mucho también entender como la mente de la gente y me gusta leer este tipo de cosas. Buenísimo. Muchas gracias, Santiago. Ya para finalizar, ¿en dónde te puede localizar la gente? Nos compartiste tu correo, que lo vamos a poner ahí en las notas. ¿Alguna red social? No sé si te guste o eres activo en LinkedIn. ¿Dónde te puede contactar las personas? Sí, en LinkedIn soy súper activo. También mi correo, como te decía, s@creces.com con Z, como muy bien lo recalcaste tú. Y nada, pues los invito también a seguir sobre todo el YouTube que tenemos de la empresa y el LinkedIn de la empresa, es donde los dos canales donde más estamos posteando información. Buenísimo. Santiago, pues te agradezco muchísimo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir aquí con nosotros parte de tu historia y sobre todo lo que están o han estado trabajando en Creces y mucho éxito en lo que venga para el futuro. Muchas gracias a ti, Mauricio, por la invitación y como te dije, felicitaciones por tener este espacio donde podemos compartir todas las experiencias alrededor del retail. Muchísimas gracias.